Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez reunidas en Conversaciones Ellas Líderes en otro episodio donde vamos a hablar de un tema muy interesante. Escuchen, la mujer como líder en la iglesia. Siempre un tema que trae un poquito de controversia, así que aquí estoy rodeada de mujeres que tienen un poquito de experiencia o mucha experiencia acerca de estos temas y los vamos a conversar todas juntas. Así que les presento aquí a mi lado a Susi Kosak. ¿Qué tal, Susi? Qué gusto de verte en otra ocasión aquí en Conversaciones Ellas Líderes. Qué encantada, bueno. Encantada. Qué bueno, qué bueno. Bueno, quiero decirles que Susi Kosak es argentina, casada con Fernando Barría, tiene 2 hijos, ella es enfermera de profesión, también es docente y también ha sido en sus primeros tiempos ministeriales, ha sido misionera en la Amazonia con Jucum. Y actualmente ella es facilitadora también en Ellas Líderes, así que es parte de nuestro equipo. Bienvenida otra vez, Susi, qué bueno tenerte acá. Y aquí a mi lado también está Claudia Bustamante. ¿Qué tal, Claudia? Hola, es una amiga de Ellas Líderes. De esta casa también, de estos programas. Y bueno, Claudia, ella tiene mucha trayectoria también ministerial, tiene un llamado de alguna manera para acompañar las misiones en todas sus facetas, ha sido llamada desde temprano, juntamente con su esposo, con quien vivió 37 años de casadas. Porque él ya falleció, ya partió a la presencia del Señor. Lideraron una iglesia en Buenos Aires, Argentina, y también ha sido pionera en muchos sentidos, creo yo, Claudia, en cuanto a liderar organizaciones que apoyan las misiones como Raim y otras escuelas que ella actualmente también está liderando con otros líderes. Así que, Claudia, para nosotros es un placer tenerte aquí. Isabel, y sabemos que tu experiencia nos va a ayudar y va a ayudar también a muchas otras mujeres jóvenes que están escuchando este programa ahora acerca del liderazgo de la mujer. Paula, bienvenida otra vez. Paula es parte del equipo también de Ellas Líderes. Ella es pastora y productora también, es líder de creatividad en la Iglesia Renuevo para las Naciones, es casada y fue formada también en liderazgo pastoral y teología. Así que bueno, el tema que nos convoca es este: la mujer ¿puede ser líder en la iglesia? Bueno, creo que es una pregunta un poco retrógrada, puede ser, o sea, ya ahora se sabe que sí pueden, pero creo que necesitamos un poquito discernir qué hay detrás de eso, porque todavía hay algunas ideas dentro de la Iglesia de Cristo, no solo localmente, sino internacionalmente, donde se afirma, a causa de ciertos pasajes bíblicos también, que dan ese marco de que la mujer no debería liderar en la iglesia o tendría que tener ciertos límites en su liderazgo. Así que bueno, ¿cómo les suena eso? A ver, plantéame algo, Susana, ¿qué es lo que se te viene a la mente sobre esto? Principalmente que el problema es cuando tomamos un versículo y lo descontextualizamos del resto. Sí, porque el versículo parece como que está muy claro también, ¿no? No sé si ustedes se asustan cuando ven o leen ese versículo. A mí a veces me impacta y tengo que revisar otra vez qué estoy creyendo y qué estoy pensando, ¿no? Algo así. Sí, nos referimos al versículo que Pablo les hablaba a las mujeres de que callaran en la congregación. Y 1 Corintios 14, 33 puede ser. 14, 34. Ok, yo tengo aquí hasta el 36. Bueno, nos vinimos armadas por si acaso con este pasaje, porque creo que uno de los pasajes genera más controversia, ¿no? Sí, y el punto es que hay verdades generales y hay principios relativos. Entonces, Dios no se contradice en su palabra. Cuando en Joel habla de que vuestras mujeres y vuestros niños iban a profetizar, se estaría contradiciendo con que luego callen. Y principalmente contextualizarlo en que la iglesia de Corinto era una iglesia donde sí, las mujeres eran desordenadas. No siempre las mujeres somos muy ordenadas y está bien poder tomar ese principio relativo y cultural para ese momento, pero desde ya que como hijas de Dios, Dios no sería injusto o parcial en llamar a los hombres, sino a las mujeres. Claro, ahora quiero leer el pasaje, el que hace referencia a Susana, 1 Corintios 14, del 33 en adelante. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo,
Pregunten en casa a sus maridos, dice la palabra, ¿por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Entonces es una palabra bien fuerte acerca de que la mujer no debería hablar en la congregación y en todo caso debería hacer silencio. Eso nos está hablando un poco de que el liderazgo es más masculino dentro de la iglesia, ¿no? Y claro, esto trae controversia porque es por eso que también muchas chicas y muchas mujeres no les interesa ser parte y aportar sus dones dentro de la iglesia porque sienten que son oprimidas, lo cual no es cierto también, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes este asunto? La mujer como líder en la iglesia y cómo podemos conectar nuestra propia vida, estamos hablando aquí entre líderes, nuestra propia vida con un pasaje como este. Vos pudiste conciliar esto, yo entiendo lo que dice Susana, ¿no? Los temas culturales, las verdades y los principios. ¿Y vos cómo resolviste tu problema, Claudia, con tantos años? A ver, explícanos un poco para que te podamos captar. Es interesante que la interpretación correcta siempre la vamos a experimentar desde la actitud de nuestro corazón y desde la motivación de nuestro corazón. Wow, eso está ¿Por interesante. qué? Porque el conflicto lo trae. ¿Qué es lo que la mujer siente en su corazón cuando está expuesta a liderar, por ejemplo? ¿Quiere demostrar algo? ¿Quiere competir con algo? Ni siquiera eso sería legítimo. Está peleando el liderazgo o un puesto. Obtener algo, conseguir algo. Quizá el corazón es tan engañoso que en pro de decir tengo un llamado, puedo estar haciendo una carrera de demostración porque en realidad lo que tengo es un conflicto de inseguridad. Wow. Entonces asumo un liderazgo porque creo que eso le da un significado. Y tiene que ver la salud integral de nuestra identidad en Dios. Sin una identidad sana en la paternidad de Dios, cualquier persona, aún varón o mujer, puede hacer un desastre en liderazgo. Cualquier liderazgo sería terrible en manos de una persona con una motivación aún un maestro inadecuada. con niños. Sí, varón o mujer. Cualquiera, varón o mujer. Es un tema de la condición del corazón. La escritura es muy clara. El texto que leíste tendría, si lees ese texto en África tenía una interpretación, en Europa otra, en América otra y en Asia otra, en Oceanía otra. Bueno, me gusta escuchar esto también porque como yo les he mencionado al presentar aquí en otro podcast, ella ha viajado bastante porque justamente está conectada con el tema de misiones y ha estado en muchas latitudes. Recién estuviste en Etiopía, por ejemplo. Sí. ¿Cómo luciría esto por allá, no? El tema es, así como una regla, nunca hay que hacer en la lectura bíblica, ¿no? Hay muchas cosas que son historia, hay cosas que son principios, mandamientos, preceptos y leyes, y hay otras son relatos o ciertas disciplinas o reglas internas de una región. No podemos hacer doctrina de un asunto cultural. Claro. Este es un tema cultural, de algo cultura, no hago una doctrina, por ejemplo. Entonces, donde estés parado puede significar algo diferente. Es la misma Biblia, pero Dios la diseñó de un modo donde la lea la cultura. Por eso las traducciones son tremendas y desafiantes para que digan lo que la hermenéutica original quiso decir. Qué desafío, tratar de traducir al espíritu, o sea, el espíritu del Dios vivo en esa palabra está traducido, pero a la vez nosotros lo leemos y podemos tener una percepción y una traducción personal de lo que ellos quisieron traducir del espíritu del Dios vivo que está ahí. De paso que la Biblia es algo inmutable, incambiable, no le podemos agregar nada, eso está re claro, ¿no? No, y aparte también hay escritos relatos de malos testimonios de fracaso y todo que nos tienen que dejar un poquito preocupados de hacer una interpretación personal, ¿no es así? Claro, esto es un detalle, mira, vamos agregando aquí lo cultural, ¿no? Mencionó ella, aquí también, y el tema de la interpretación es importante, el corazón. El corazón me lleva a estos versículos como el de Pedro. 3 cosas quisiera mencionarte. Una es, en el reino de Dios no hay varón ni mujer, ni esclavo ni libre. Ni esclavo ni judío. Eso es ni poderoso, ni gentil ni judío. Tremendo. Es poderoso. Entonces, qué liberador. Es liberador. Está hablando del espíritu mismo que no tiene género. Porque Dios no hizo la creación con dominio, dio un lugar de gobierno para cuidado y preservación. No lo hizo para estás dominio. Hablando de la creación del varón.
no es para dominio, sino para cuidado, ¿no? Entonces, la motivación de alguien sufrido puede ser o maltratado, si tiene una oportunidad de superación, como la ley de género, se va al otro extremo Sí. porque tiene que ver con opresión. Así Entonces, es. en el reino de Dios no hay varón y mujer. Tenemos que ver los asuntos locales, no para la discusión, sino cuál es el contexto de Dios para nuestra localidad. Pero hay algo que sí la Biblia dice, la mujer no puede enseñorearse del varón. Y eso es un principio espiritual. Dominar. Tiene que ver con dominio. Eso es lo que Pablo quiso decir. El problema de que calle era que había bullicio. Es lo que decía, Había un ¿no? La velo. parte Eso cultural. era un desorden, Ujú. como un gallinero, una cosa así, un desorden. La iglesia de Corinto, está De hablando Corinto. concretamente de una Claro. iglesia en Un ese desorden. tiempo. Sí. Pero el enseñorearse. Pero cuando pensé en la palabra enseñoreamiento, en Pedro, Pedro, de parte de Dios, prohíbe que los pastores se enseñoreen de la iglesia también. No pueden ejercer dominio. Dominio. Entonces, con una connotación totalmente negativa, la palabra dominio. enseñorearse es dominio, no es un gobierno sano. Estás tomando voluntades, ¿Sabes anulando y a dónde manipulando. ¿A dónde me lleva eso la palabra después de la caída en el pecado, en el jardín del Todo Edén? distorsionado. Donde como parte de la consecuencia del pecado dice, tu deseo será para tu marido, en la versión Reina Valera, y él se enseñoreará de ti. Lo cual no es el diseño de Dios, sino es el resultado de la caída. Y el pecado deforma siempre el principio. Siempre. Wow. Degenera lo que Dios creó bueno, lo transforma en disciplina, dolor. Pero quebranto. ahí vos nos estás hablando también, ¿no? de que el liderazgo tiene que ver con cuidado y Edificar. Después sí, ahora. voy a compartir y bueno, otra y cosa. Paula, ¿cómo te has liberado? Asumo que te has liberado o estás en ese proceso al haber aceptado el desafío del Señor de ser pastora, porque lo aceptaste primero cuando eras soltera. Y entonces, ¿qué hiciste con este pasaje? Bueno, me ayudó bastante. Bueno, antes de ir a prepararme tal vez para ministerio, ya estaba yo bajo un liderazgo que sí apoyaba y promovía el liderazgo de la mujer, ¿no? Entonces, claro, ya a partir de eso el Señor te va revelando, ¿no? Se crea un espacio en que el Señor puede realmente revelarte esas cosas. Y bueno, estudiando teología también pasamos por esto. Así lo estos viste. pasajes, las teologías de que son feministas, también viendo los extremos, porque hay, la verdad que dentro de la teología y hay todos los extremos, ¿no? Pero a partir de esto, precisamente el descubrimiento tal vez de poder estudiar realmente el pasaje, el contexto, lo que había detrás de eso, cambia el entendimiento de todo lo que yo había escuchado por muchos años en un contexto donde yo estaba, especialmente el contexto latino, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ya el Señor libera, ¿no? El momento en que hay revelación, también Él libera identidad, libera potencial. Identidad creo que es una palabra clave. Porque tiene que ver con identidad, Sí. ¿no? Es lo que dice Claudia, ¿no? Y el llamado tiene que ver con identidad, porque no tiene que ver, y hablamos en el podcast anterior de llamado, y decíamos que no es algo que tiene que ver con hacer, sino más bien con ser, ¿no? Entonces eso, nuestro llamado más bien es mientras más nos descubrimos a nosotros en Dios, descubrimos para qué Él nos ha creado. ¿No? Así es. Entonces creo que en ese momento y en ese proceso todos esos conflictos para mí desaparecieron, ¿no? Bueno. Entonces claro que es un desafío cuando hay momentos como este en que tal vez hay que explicar eso, ¿no? O conversar acerca al respecto de eso, especialmente, claro, estudiando la palabra, viendo el contexto, que incluso en ese versículo, ese pasaje, leía en un libro que precisamente un poquito una porción que Susi me compartía de que incluso la puntuación cambia todo, porque en el griego antiguo no había signos de puntuación, y hay versiones y traducciones de la Biblia que ponen Tal cual. la coma o el punto En otro lado Sí, antes de esa sí. frase y otras versiones en otro, y cambia totalmente el significado de lo que se quiere decir, ¿no? Sí, qué tremendo Entonces, que es eso, ¿no? Es súper importante poder entender eso, ¿no? Pero para mí parte de la revelación, y es mucho de lo que hablamos aquí en conversaciones Ellas Líderes, en el programa de Ellas Líderes, ¿no? Esa revelación de que incluso en la creación, el lenguaje con el que se escribió los textos
Dios cuando hablaba del hombre y de la mujer, no hablaba muchas veces el Señor del género, sino del ser humano. Entonces eso nos incluye a todos. En el reino no hay varón, no hay mujer. Entonces de pronto va cayendo en la ficha, como decimos. Sí, ¿no? saben que yo leí, Paula, ahora que vos mencionás la creación, yo leí que, por ejemplo, ese pasaje que habla acerca de la ayuda idónea, una de las palabras que se traducen ahí en ese pasaje es el vocablo eser, con Z, Sí. que dice que la única otra vez que es usado en la Biblia es en relación a la obra del Espíritu Santo como el ayudador. Wow. O sea, wow. Y cuando habla de la ayuda idónea, no El es complemento perfecto no es la sería. empleada, ¿no es La cierto? exacta. Ni la subordinada, totalmente inferior en capacidad, sino que viene traducido de ese vocablo que es usado para el ayudador. Obviamente no nos estamos comparando con el Espíritu Santo en absoluto, sino que quiero decir que hay una connotación tan sobrenatural, tan espiritual, tan poderosa, pero cuando vos lo lees en el español o en el inglés, o sea, eso se cayó. O sea, se cayó, ya no, es otra cosa. Sí. Sos mi ayuda idónea, así que todo lo que yo quiero hacer, vos tenés que estar conmigo. Qué terrible. Isa, lo que pasa es que también hay mucho liderazgo de mujeres solas. Ah, ok. O sea, solteras, viudas. Entonces, de alguna manera, Sí, porque dentro de este pasaje, ¿dónde quedan las...? Bueno, solamente habla de las Claro. casadas. bueno, estarían quejándose Pero o entonces haciendo un grupo de autoayuda. Se callarían solamente las casadas y las solteras hablarían. No entonces. sé. No, es que ahí no hablaba de eso realmente, y por eso el contexto Exacto. es tan importante. Es más, este pasaje, este versículo es el último pasaje de una sección, una parte de 7 secciones en que se habla acerca del ministerio de la iglesia, que incluye a ambos, hombres y mujeres, ¿no? Entonces no está hablando de eso, ¿no? Específicamente mujer casada, claro, ahí menciona algo, ¿no? Pero no es de lo que se refiere todo el contexto, ¿no? Ahí habla Sí. incluso de orden. Leía incluso que esa parte donde él dice de guardar silencio, lo que quería decir Pablo era de tomar turnos, porque había tal Había un desorden que desorden, incluso yo eso también leí. La iglesia era desordenada. No, y la la de iglesia de Corinto. Corinto, recordemos que era una Muy iglesia desordenada. pagana antes. Entonces vemos de pronto es como que ellos están retomando los hábitos de antes. ¿Y por qué les habla así a las mujeres? Porque en la iglesia pagana la manera en que ellos tomaban la palabra era con gritos. Exacto. ¿No? Entonces, Imagínate, entonces los hay gritos hablaban. exacto. Porque entonces- de alguna manera, esa iglesia griega era la de la filosofía y todo era hablado, todo era logos. Había que hablar mucho, demostrar que vos descubriste un conocimiento nuevo. Entonces, Y en la iglesia también de Corinto, las mujeres que eran nuevas convertidas, no es lo que vos hablabas de la parte cultural, las mujeres que eran nuevas convertidas, eran mujeres que a diferencia de las judías de ese tiempo, que no estudiaban, no se preparaban, estas sí se Eran preparaban. estudiadas. Por lo Sí. que vos decís, la el cultura logos griega. va Entonces a me la imagino que había unas sabiondas que querían Sí. hablar de una todo. competencia y querían ser Ajá. escuchadas. Entonces Pablo se encuentra aquí tratando de poner orden, porque la prioridad era que todos pudieran ser exhortados y de esa manera la iglesia pudiera ser edificada, ¿no? Entonces por eso el contexto es tan importante, ¿no? Y para mí personalmente, claro, entender esto, de pronto viene una luz, la revelación del Señor, se entiendo realmente lo que quiere decir la palabra, entonces ya hay espacio para que la revelación del Señor en cuanto a la imagen de Dios en nosotras, que hablando del tema de la creación, hombres y mujeres tenemos la imagen de Dios, ¿no? Igual, yo como mujer tengo tanto la imagen de Dios en mí como mi esposo, como varón, ¿no? Y recordemos que Dios no es contenido por género o sexo, tiempo, espacio, ¿no? Entonces, qué incluso lindo, para mí ¿no? personalmente esa revelación de la imagen de Dios en mí trajo mucho significado a todo este tema de llamado como una mujer y soltera en su tiempo, porque yo recién me casé, pero soy pastora ya hace unos cuantos años, pocos, pero mayor el tiempo de soltera en ministerio que ahora casada, que el Señor fue estableciendo para que yo pudiera pues ejercer o ser y lo que Él me ha llamado a hacer Así en es, esta que estás en temporada, el ¿no? proceso. Y eso es lo que trajo Cristo, ¿no? El hecho, hablando de los griegos y los romanos, ellos pensaban que la mujer no era un ser humano, era algo más que los animales, Bueno, pero especialmente los menos judíos eran que, así. Sí. que el hombre. Los judíos tomaron de ellos esta percepción. Entonces, Cristo vino a decir, somos creación, creados, ambos, hombres y mujeres, a imagen de Dios. Ahora, ¿cómo el enemigo, este autor, dice,
vino a diezmar. Él dice que este versículo se deformó de esta manera y el enemigo lo utilizó porque quiso diezmar las fuerzas cristianas o el ejército cristiano, sacando a las mujeres de la ecuación Y Sí, también por dejando mayoría solo a de los número. hombres. Exacto. Y Exacto. precisamente, ahora que vos mencionás este autor, me estabas comentando que estabas leyendo el libro de Lauren Cunningham, creo que es como se ¿Por qué pronuncia. ¿Por qué no la mujer? ¿Por qué no la mujer? Que es el fundador de Juventud con una Misión, Sí. donde vos fuiste Y misionera. donde digamos, el mayor porcentaje De de misioneros en el mundo son mujeres. Así Así es, es. tal No sé cual. si te acordás el porcentaje. 70% 70. son mujeres de la fuerza misionera. Wow, Tremendo, o sea, global. tremendo, es mucho. 70%. Exacto. Te cuento un Imagínense detalle. el trabajo del enemigo, como Del vos enemigo. decís, Sí. de tratar de callar la Claro. voz de las mujeres. Ahora, qué Wow. soberbia. Solteras, casadas, viudas o enfermas permanecen en campo. Ujú. Wow, wow. Son Y las en mujeres las defensa de la sana doctrina, como decía antes Claudia, cuántos hombres aún y mujeres quitan a la mujer del servicio, totalmente del enemigo. Pero yo diría que no solo del servicio dentro de la iglesia, que eso es sumamente importante, bueno, por eso mismo esta conversación, pero muchas veces incluso fuera de la iglesia, o sea, quitamos a través de estas mentiras, o sea, la capacidad de la mujer de ser de influencia, de ejercer la influencia de Dios en ellas y a través de ellas en otros campos. Por ejemplo, me acuerdo ahora de un blog una vez que leí de un teólogo muy conocido ahora del tiempo moderno. contemporáneo. Contemporáneo, exactamente. Este fue en el año 2017, si no me equivoco, respondiendo a la pregunta del el pastor y teólogo y maestro de la Biblia, muy admirable en muchos aspectos, pero con una teología que va por esta rama, ¿no? Que prácticamente desempodera totalmente a la mujer, pero no solamente en el ámbito o ambiente de la iglesia y ministerio, pero también afuera, ¿no? Y la pregunta en cuestión o la duda de esta mujer soltera, joven, era de que ella tenía siempre desde muchos años y tiempo la inclinación o deseo de ser policía. Ok. Y prácticamente le preguntaba a él si era correcto, ¿no? Según, bueno, la perspectiva acerca de la mujer teniendo cierta autoridad, ¿no? Y bueno, la respuesta de él fue de acuerdo a su teología de él y creencia de él, de que la mujer en realidad no debería tener autoridad en lo absoluto, el hombre no debería tener a una Estar mujer bajo, Ajá. subordinado a una mujer. Exactamente, Pero estamos subordinado hablando, a una no mujer. hablaba de la iglesia, estaba hablando de... Y estaba hablando, de porque la podemos sociedad. pensar, Secular. podemos Ajá. pensar que es solo en la iglesia, ¿no? Pero increíble cómo la teología que podemos tener, o sea, influye todo, de la manera en que vemos todo, ¿no? Y prácticamente él explicaba y decía que mientras la influencia de una mujer o liderazgo no fuera directiva y directa al hombre, estaba tal vez ok. Pero si la orden de la mujer o la directiva de la mujer era, o sea, personal y directa hacia el hombre, entonces eso como que iba en contra del orden de Dios, ¿no? Wow, Entonces prácticamente tremendo. en resumen ella no podía ser Claro. policía, Sí, porque como aceptaba. policía en su cargo ella iba a tener que tal vez dar orden A a varones, varones. claro. Sí, pero ¿no? es muy particular el pensamiento. Yo creo Sí, que muy, para muy. discutir tenemos que ver ejes centrales que pueden tener riesgos o desbordes, pero no una particularidad, hacer Sí. de una particularidad Sí, sí. una ley o una tendencia. Creo que un problema interesante dentro de esto es lo que vos mencionaste, el tema del corazón. Sí, pero que eso es lo pensaba. mismo, varones y mujeres mal motivados Sí. en un puesto de liderazgo Sí. son un problema y un desastre para todos, ¿no? Sí. Pero en este caso, limitar a una persona sencillamente por ser mujer, o sea, que Claro, por el tema ahí de tiene que género, ver el tema de vos no género. podés liderar. Y si es que tenés varones, entonces significa que si la mujer es más competente en algo, pongámoslo así, una maestra de la Biblia, que realmente se nota que maneja la palabra de Dios, ok, una buena para ustedes, no de repente ninguna de nosotras, pero otra súper. Y esa no puede enseñarle a un varón que no sabe nada, un nuevo convertido. Es muy precario. O sea, El concepto es muy precario. creo que ahí quedamos un poco Claro. trabados. Pero en la ¿no? docencia son Claro. mayorías mujeres.
Pero si me estás diciendo en En el las campo misionero, misiones creo que eso son las revela misiones. No, y es todo. que ese es el tema. Exacto. En el mundo real, o sea, no tenemos que ir lejos para Exacto. darnos cuenta. El tema es la motivación pero- de rebelión, que es el que hay que cuidar. En Sí. ambos, La en de, los hombres y en las la mujeres. de falta de autogobierno Mm. y De de, acuerdo, entender totalmente. de parte del Señor a qué Dios no solo nos llamó, sino por qué nos hizo mujer. Mm. Pensaba también, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Si una mujer cree que tiene todo para liderar y como no es promovida, busca promoción, ya es un error Ya la es un motivación. problema. Totalmente. Sí. Posicionarse. Por ejemplo, no existe el autojamado. Dios me dijo y No. nadie lo corroboró, nadie lo percibe, nadie lo confirma. O no se Nadie lo ve sabe. tampoco, Nadie lo no ve. hay una fruto. No hay expresión, fruto. digamos, ya. La otra cosa, Dios nunca se encandila con las capacidades, más, No. jamás eligió a alguien por habilidad o capacidad. Que tampoco podemos decir entonces que porque yo sé más No, que tal porque o cual, puede ser que tengas soy- el 99% de la habilidad para la función. Dios, me anoté, Abraham era pagano, Moisés era tartamudo, Jeremías dice que era niño, Amós era un criador de vacas, David era un adolescente, Pablo tenía un historial asesino, María Magdalena no es prostituta. por currículum. No es No por es por currículum. definitivamente. Pero vos ves, porque el pecado deforma Mm. hasta la motivación y el autoengaño. Por eso, gloria a Dios por yo creo que intimidad con Dios es comunión perfecta con Dios. Si uno no puede dejarse escanear por el Señor, Él va a llamar a vidas quebradas y vidas, coincide que el llamamiento genuino coincide con personas que dicen, no aplico, te equivocaste, y hace así. ¿No es la otra persona? Siempre va a coincidir que Dios nos sale al encuentro a las personas que no aplicamos. Que no No, sentimos que que somos no- suficientes. Porque Sí. Él necesita la condición del corazón Sí. para poder apoyar. Y la otra cosa, no Tenés existe que el sentir realmente y creer que sos débil para que Él pueda ser fuerte. pero eso Esa te es. tiene que sostener durante el ejercicio también. Claro. Porque eso también puede ser una diagonal de lo logré, ya soy, y nos perdemos aún habiendo empezado bien y terminamos Claro. mal. Siempre hay que recurrir a Dios, digamos, y aún siendo hombre o mujer, tengo alguna duda, este pensamiento, ¿es de Dios o no es de Dios? Acudir a Él, el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a ministrar y a decir si las mujeres, obviamente que para nosotros está claro que sí, pero si alguien todavía tiene una duda, hable con Dios. Sí. Hable con Dios, Dios le va a mostrar si esto es una idea humana o no, porque Él nos habla al corazón, a nuestro espíritu. Entonces, es. ser enseñables. El punto es cuando somos tan soberbios que creemos que nadie nos puede enseñar, que nuestra idea es la única real y que esto que yo estoy diciendo es la verdad. Bueno, sometámosla a la luz de la palabra, pero también a que Dios nos ministre y nos hable si eso es así o no. Claro, creo que es clave también que podamos descansar en la guía del Espíritu Santo. Pero aquí también están saliendo en esta conversación varias señales importantes que pueden ser de ayuda para alguien que quizás está con estos conflictos. Porque, por ejemplo, pienso en mí, yo sentí profundo cuando Dios me llamó. No tengo un versículo, pero lo sé en mi espíritu. Eso que me decías hace rato, el llamado general, universal, estás apartado para Dios. Ajá. Hay algo allá para lo cual fuiste diseñada y tenés que hacerlo aquí en la tierra. Dios espera que lo hagas, ¿no? También estaba soltera en ese tiempo. También tengo muy claro, no voy a decir la fecha, pero tengo muy claro la época en mi vida donde entendí que tenía autoridad. Y perdón que esto suena re feo, me tengo que arrepentir más tarde capaz, pero sí, es así. Yo Más que sentí. autoridad sería el respaldo de Dios en lo que ibas a hacer. Exacto. Y cuando ya incluso sentí que me había dado algo más para enseñar a otros. Y para administrarlo. Exacto, Como para una mayordoma, administrar. no como una dueña de Es tal cual. Pero aún así, lidié durante mucho tiempo con este conflicto, con este pasaje. Y aún ahora tengo que confesar que a veces lo leo y... ¡ah! Dios mío, y empiezo, hago lo Hay que que a ir eso a voy. Dios. Voy a donde el Hay Señor que para ir a que Él me Dios. convenza. Y es ahí donde el Señor me recuerda otras palabras que me ha Sí, dado. tal cual. No de llamado general, así, ¿no? Pero sí específico de cosas que tengo que hacer. Claro.
y entonces vuelvo sobre esa palabra y digo, ok, tengo que seguir. Es como, no, ya la flecha está lanzada, anda a correr y agarrarla, ¿no? Y entonces, ese tema de la intimidad con Dios es clave. Creo que otro asunto salvador dentro de esta conversación es esto que decía Claudia, ¿no? O sea, que podamos nosotros estar en un punto donde realmente viviríamos sin nada. Vacías. Aunque no tengas ningún puesto, Sí. aunque no seas vos, aunque no te llamen, aunque nadie te reconozca, ni te den el título tal o cual, o nadie sepa que vos lo hiciste, si podés vivir sin eso, ahí es más seguro que puedas captar lo que Claro Dios está que esperando sí. que hagas. No Exacto. sé si están de acuerdo conmigo. Sí, Yo lo veo así. totalmente. Por eso digo dos temas bien salvadores. El tema de ir a buscar a Dios y el tema de estar dispuesto a entregar todo, porque ahí nos salvamos de estas Lo que motivaciones. pasa es que Exacto. ahí la identidad prueba esto. ¿Cómo se prueba una identidad saludable? O sea, identidad en Cristo siempre. Efesios 1, ¿no? Identidad en Cristo. Si yo necesito algo más que llamarme hija de Dios, Ahí me ya. falta salud en mi Estamos en identidad. problemas. Y sí. Me tiene que alcanzar su adopción, su amor, su predestinación, su vida, su afecto y la obra de la cruz. Si yo necesito un ministerio, un don, un llamamiento, un nombramiento, yo no tengo afirmado el fundamento de la identidad. Sobre eso, poner ministerio, sí es peligroso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero he visto Sí. bastante, ustedes seguramente coinciden conmigo, he visto bastante, y ese también es uno de los fundamentos de ellas líderes, muchas mujeres que no pueden creer que Dios las haya escogido para algo. Y no pueden creer que tienen el potencial necesario para hacer algo, la capacidad para hacerlo, y que ese tipo de propósitos pueden estar delante de ellas, ¿no? Entonces hay los dos extremos, lo que Son dice... procesos de Ajá. sanidades quirúrgicas, intervenciones más dramáticas, más profundas, como el tema del domingo en lugares altos. Hay intervenciones que hacen que tu vida define la gracia y la experiencia con Dios. Sí. Literalmente. Permíteme leer un texto, Claro, porque que sí, por acá favor. estamos hablando de lo que siente o de lo que piensa. El tema es lo que dice la Escritura. Tal cual. En el caso de la Biblia habla de 3 tipos de dones, categorías de dones, que son los dones carismáticos, que son los dones del Espíritu, que ya sabemos, ¿no? Que son fe, ciencia, todos ellos son 9. Y habla también después de los dones tipo talentos, que tienen que ver talentos y habilidades naturales que coinciden con los ministerios que vas a desarrollar, ¿no? Que Sí. vienen de Dios haber sido puesto en el ADN, pero que luego en la salvación y redención se transforma en una capacidad natural, pero transformada ministerial para el servicio. Ay, qué lindo eso. me Y encantó. después está Efesios 4:11, que es el que quiero leer, y presten atención a esto, porque esto es otra categoría. Por lo cual dice, Efesios 4, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién? Jesús, al ascender del infierno al cielo, tomó dones del cielo. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 11. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, que en el griego es enviados y que en latín es misioneros. Apóstoles. No habla de enviados y misioneros de fama o dinero. Habla donde apóstol, el significado de donde Cristo nunca fue anunciado, donde no hay nada de él. Está Solo abriendo ahí algo hay nuevo. apostolado. No es para el lugar donde hay evangelio y donde hay luz. Son los que constantemente van a tener en su corazón el ADN donde Cristo no está. Por supuesto que vienen de iglesia, Sí. proceso, madurez, ministerio. Así es. Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Estos están puestos para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Yo le llamo los albañiles de la iglesia. No estás arriba en dominio, sos el albañil que construye el edificando, edificio. poniendo. Porque ese edificio y cada ladrillo responde al llamamiento de Dios, no a mi función. Exacto. Ahora, ahí está dice delicado hombres, esto. pero esto es genérico, ¿no? En la Biblia, cuando dice hombres, Hombres y habla mujeres. genérico.
ser humano. Lo que pasa es que también los tiempos cambiaron, por eso también hay más. Entonces dice, hasta que todos lleguemos. Lo que quería compartir aquí es, no existe no hay en la Biblia que nosotros nos ponemos. Dios elige y pone, por eso no tiene que ver con habilidad. Ahí no dice, voy a ir al Excel donde está toda la nómina de los capacitados. Por eso Pablo dice, yo siendo el menor y el último, fui llamado a esta gracia de dar el Evangelio. Cada uno en la Biblia expresó las miserias de su vida y el dedo de la elección de Dios. Entonces esto se llama dones personas. Acá no son ni talentos ni los carismáticos, son personas, dones, no que tiene dones, la persona es don, Es un don para para la edificar iglesia. la iglesia. Hermoso. Nadie entra en esa categoría porque quiero ser líder y mucho menos una mujer. Porque quiero No puede. yo ponerme. No. Sí. Entonces, ¿cómo llegamos a la instalación, ordenación, reconocimiento? La persona no está buscando lugar, pero el fruto, el contexto y el entorno confirman que el fruto viene del producto de lo que esta persona edifica. Por eso, aun cuando, para probar si el llamado es legítimo, inclusive a Timoteo le dice, apártalos un tiempo para que luego, si la obra sigue, sean confirmados. Yo no puedo ordenar y no hay obra previa de confirmación, porque si le dimos una tarea y destruyó esa pequeña plantación de iglesia, entonces no hay don pastoral. Y aún en la encomendación de la iglesia al campo misionero, si hizo cualquier cosa, pero Cristo no fue anunciado, entonces fue una emoción, una posición, claro, una auto. así. Entonces, Sí, yo lo sí. que tengo temor es nadie aquí, acá no hay un dedo humano. Por eso en Antioquía tuvieron que buscar al Señor incondicionales y el Espíritu Santo dice, de ustedes 5, 2 salen. Y encontró lugar, obediencia y correspondieron a la voz del Espíritu. Entonces esto es voz de Dios. Sí, no, tal cual, y lo entiendo perfectamente. Espero que también ustedes, en el sentido de que ahí está esta carta, de paso, dicho sea de paso, es una carta que es en Efesios, ¿no es Sí, cierto? sería la iglesia Hecha perfecta. a la iglesia de Éfeso. Fíjense mejor, ustedes que es una carta que no dice que ha sido a los varones de la iglesia de Éfeso. Sí. Ha sido a la iglesia de Éfeso, que estaba conformada por varones y por mujeres. Exacto. Y entonces esto, que solamente es una linda forma espectacular, sobrenatural de describir cómo Dios escogió que hombres y mujeres sean parte de la edificación de la iglesia, nos muestra claramente lo que es y lo que no es. A mí me encanta. Sí. Lo que es, para mí esta partida, la cosa me encantó que Sí, traiga no este deja pasaje. duda, no deja Exacto, duda. porque ahí podemos ver quiénes son a través del fruto del Espíritu Santo, el respaldo del Sí. Espíritu Santo, del fruto, y que es confirmado, como dice, de muchas maneras dentro de lo que Jesús está haciendo en la edificación del cuerpo de Cristo y usando pura gracia a esas personas imperfectas. Y también Sí. podemos ver lo que no es, porque a veces el conflicto también es ese, ¿no? La gente se enfrasca en esto. Por ejemplo, se casó con un pastor. Entonces, ¿es pastora automáticamente? No, No sí es, o no es, o puede ser que sí. O al Y claro, revés. puede ser que sí, Claro. o puede ser que no es también, ¿no? No es que porque te casaste con un pastor sos automáticamente pastora, pero tampoco que nadie diga que solo porque sos casada con un pastor tenés que retirarte, porque quizás vos tenés ese llamado pastoral y el Señor ya te está trabajando, estás en el proceso. Así Puede ser es. que sí. Es un tema o de puede ser que no. vocabulario también. Fíjense también, yo pensaba, ¿no? Ella es viuda. Entonces el marido se murió y ella entonces, ¿qué es? No, ella tiene un llamado porque Dios la escogió a ella para algo específico también. También a mí me pasó alguna vez, creo que les comenté antes de la grabación esta, de que atendí a una persona cuyo esposo estaba con serios problemas y entonces la persona, serios problemas de pecado, quiero decir. Entonces la persona, al hablar conmigo, me decía, yo no sé quién soy espiritualmente. Estaba su identidad en él, Exacto, en su su pastorado. identidad en el Wow. esposo pastor. Y entonces también eso sucede. Así que me gusta también agregar sobre este pasaje, ya estamos en los últimos minutos, agregar sobre este pasaje lo que mencionó Paula hace rato y todas también lo mencionaron, el tema de la identidad.
O sea, cuando nosotros entramos en intimidad con Dios, hay más luz sobre nuestra vida, vamos a captar del Espíritu quiénes somos, dónde estamos, cómo tenemos que funcionar, nos vamos a ubicar, acá, capaz que ni nos damos cuenta, pero vamos a estar ubicadas en este pasaje, ahí ya funcionando desde el Espíritu, y eso también nos va a dar una certeza para poder avanzar, ¿no? Así Yo que le me diría encanta. a las mujeres, tenemos que orar siempre diciendo cosas que son riesgos. A veces Sí. queremos orar de un modo controlado. Sí, Tenemos que nosotras. decir ciertas oraciones que incluyen riesgos para nosotras. Por ejemplo, hacerle preguntas. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué existo? ¿Para qué fui creada? ¿Cuál fue tu plan? ¿Qué escribiste antes de hacer el mundo y me diseñas? ¿Por qué en este tiempo? ¿Qué debo hacer? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Dónde? No podemos nosotras manejar el curso. Tenemos que hacer las preguntas. Dios sale al encuentro. Es más, Dios está esperando las preguntas existenciales para decir, por fin me preguntás lo que hace rato te quiero Lo que decir. hace rato te quiero decir. Por fin lo buscas conmigo y no en otra parte. Sí, ¿no? después darle lugar, ¿no? No solamente saberlo, Después sino obedecerlo, obedecerlo. hacerlo. Claro. Porque Sí. esa es otra historia. Sí, algo Sí. que me ponía a pensar ahora escuchando todo lo que decía Claudia, que me encanta, es de lo importante que es entender que el llamado espiritual siempre inicia con Dios y Sí. en Dios. Y es para hacia terminar, Dios, tal cual, exactamente. sí. Y un tema con esto de llamado, ya sea mujeres o varones en general, es de que hablamos de mi llamado, mi ministerio. Como que fuera Mal algo dicho, mío. no claro. lo sí. digamos Es más verdad. mal Sí. dicho. Oh, claro, nos vamos a la posición de victimitis. Claro. No me dejan ser, Sí, no me dejan exacto. estar, no Cuando me dejan liderar. nosotros no somos dueños de nada ni calificamos para nada, o sea, incluso si tenemos todo el currículum, ¿no? Entonces, Así es. el llamado inicia en el Señor con el que llama. ¿No? Porque es un Así llamado. es. El que llama lo inicia. En el caso del llamado espiritual, inicia siempre con el Señor y termina también en el Señor. Es hacia el Señor, ¿no? Sí, a mí me trae mucha liberación eso siempre, ¿no? Cuando a veces yo tengo la tendencia que hacer algo de huir de las cosas. Así que yo le digo al Señor, Señor, vos sabés que si yo pudiera, yo me escaparía. Pero vos me estás mandando, así que hacete cargo porque yo no sé. Tal Sí. cual. Yo no sé, y así me también voy, ¿no? me recordaba de... Se ubican en Isaías cuando el Señor dice a quién voy a enviar, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? Dice una palabra. O sea, veo el Señor en esa conversación consigo mismo, ¿no? Y Isaías dice, heme aquí estoy, Señor. Dios no lo estaba llamando a él Isaías como diciendo, ¿dónde estás, Isaías? Te quiero enviar. Era un llamado para todos. Era un llamado general. Pero a veces el captar el llamado del Señor depende de la condición de nuestros oídos. Y ya la respuesta de nuestra actitud del corazón, como decía Según Claudia, la pregunta, espiritual. las respuestas son Exactamente, ¿no? Entonces, incluso eso, ¿no? Y hablando de todo lo que hablamos ahora en esta conversación, el llamado del Señor es para todos y la respuesta empieza con Él, inicia con Él, es un tema de identidad, ¿no? Y viene por revelación también, ¿no? Sí. Tiene mucho que ver con la motivación de nuestro corazón, ¿no? Buscarlo a Él. Y saben que creo que yo cuando he encontrado más claridad acerca de mi llamado en general y como mujer y como pastora en el ministerio, ha sido cuando menos lo he estado buscando. Claro. O sea, no lo he buscado, yo lo buscaba a Él. Exacto. Yo lo buscaba a Él y de pronto me encontré aquí donde estoy, ¿no? Y ya en el medio de ese proceso en el que el Señor te va formando a vos, tu corazón, a vos como carácter, que incluso eso también es importante, creo, a veces recordar, y cuando a veces converso con chicas jóvenes o jóvenes en general que están en esa disyuntiva o en esa lucha, porque se vuelve una lucha de encontrar su llamado, ¿no? Y de no sentir que encuentran su lugar. O sea, a veces estamos tan enfocados en esto como que fuera la meta final, cuando el Señor está más en el proceso. En realidad se ¿no? llama sentido de destino y propósito. Exacto. Pero eso ocurre en la vida con Él. No, En no la te intimidad. puede. Sí. No te puede dictar, vas a hacer esto y no tenemos relación con Él. Exacto. Porque es una conducción wow. diaria. Un detalle solo, Isabel. Sí, me ya estamos pareció. cerrando, así que me gustaría escuchar algo Es un de cada detalle. una. Mi última comentario. No podemos crucificar a una mujer poniéndola de pastora cuando ella no tiene en Dios la identidad
de ser eso. La convicción todavía. Una convicción personal. Hay esposas de pastores que acompañan el pastorado del varón y ellas son plenas en eso. Pero poner la ordenación pastora hace que el público, por no decir la iglesia sentada, le exige lo que no puede dar. Claro, porque todavía no tiene esa... No que no lo tiene, capaz Dios no se lo ha pedido. Acá hay algo mayor. Sí, ok. Siempre decimos, no tiene... Que no significa que si es esposa de pastor, es pastora llamada. No, Entiendo. no es una cosa consecuencia de la otra. Pero tampoco quiere decir que en su identidad de esposa, ella modela mujeres, pero la iglesia no le puede exigir que sea lo que no es. Ya. Porque es una falsa expectativa. Una presión Pero terrible. tiene el modelo, por ejemplo, cosa que nos está costando hacer, aunque acá lo hacen con Escuela de Madres, lo aprendí con Marta, dice el lentito, las ancianas que decían, las más experimentadas y maduras en el Señor, enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos, a ser cuidadosas de sus casas y maestras del bien. ¡Wow! Capaz precisas una esposa o una abuela o una mujer madre que tiene el don de ser maestra del bien. No se necesita el título, pastora o Ni líder. Ni una teóloga tampoco. No precisas que su vida sea el mensaje para las mujeres de una iglesia. Wow, tremendo, qué lindo. Eso sí me parece espectacular porque puede ser muy liberador. Para varias mujeres que estén escuchando esto, incluso esposas de pastor. Maestras del bien. Que tienen otro lugar, ¿no? Y que en no el es cuerpo, inferior. En el reino. Que no es inferior, que no es no deseable. Y a veces el tratar de suplir las expectativas de los demás es un problema, ¿no? Decía que estábamos terminando, pero nosotros podemos seguir, pero por temas de tiempo, Susi, ¿algo más que te haya quedado ahí en tu corazón sobre estos temas, cualquiera que quieras aprovechar de dejar para las mujeres que están conectadas? Solo enfatizar que Dios nos hizo únicas, nos hizo especiales, nos creó con un propósito para este tiempo, en este momento de nuestra historia, con aquellos que rodeamos y quienes nosotros somos. Nadie más va a poder hacer lo que Dios, ni ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, el hecho de ser protagonistas de nuestra propia historia en las manos de Dios, disfrutándolo, disfrutando ese camino, disfrutando ese proceso, sin sufrirlo, entendiendo que Dios es soberano, que controla no solamente la tierra y el mundo y su plenitud, sino que controla nuestro mundo interior y lo que hacemos como consecuencia. Eso va a ser solamente una consecuencia de lo que vivimos en Él. Entonces, mi última palabra sería el llamado de estar con Él, el llamado de disfrutarlo Él, el llamado de caminar juntos con Él en algún servicio que Él quiera. En varios, en muchos, en lo que Él quiera, pero disfrutándolo. Desde jóvenes hasta adultos, porque en la vida hay distintas etapas, ¿no? Y porque creo que el enemigo nos roba mucho en cuanto a, primero no entender cuál es el llamado, después tratar de férreamente cumplirlo. Es descansar en la gracia. Así es gracia. Es descansar en la gracia. Descansar en la gracia. Y eso puede implicar para muchas quedarse donde están, donde Dios, según diseño, les está mostrando que les toca estar. Si estamos en intimidad con Dios, Él nos va a conectar con eso. Pero también puede significar para otras el no huir de lo que Dios te está diciendo en lo profundo, y aceptar también que Él te puede estar dando un liderazgo y es de Él. Sí, es de su corazón. Trae sufrimiento. Sí, a veces por intimidación o porque te estás mirando mucho a ti misma, y lo cual que parece que es mucha humildad, en realidad es orgullo, y no estás captando, ¿no?, lo que Dios te está dando. Eso también, esa sería mi palabra final sobre este tema. Claudia, algo más, Paula, y ya cerramos. 3 cosas puntuales. No somos lo que la gente dice, sino lo que Dios dice de nosotras. Yo tengo que saber lo que Dios dice de mí, porque eso va a ser correcto para yo verme en Él.
Lo otro, nos falta Biblia, nos falta lectura sin anteojo cultural. Nos falta una búsqueda de la escritura que sería la voz de Dios en formato escrito que no nos da lugar a error. Pero nos falta la vida no de la fuerza del Espíritu Santo, sino de la persona del Espíritu Santo, que Jesús comisionó y dijo que desde que somos hijos de Dios vive y mora en nuestro espíritu para guiarnos a toda verdad y justicia. Quiere decir que podemos no errar, solo por ser guiados. Cuanto más conozcamos la persona del Espíritu Santo, tendremos una vereda de menos error y desvío y engaño a una vereda más justa, no perfecta, pero no de error o mentira o autoengaño, sino de verdad continua. Y una verdad libera más verdades. Sí, así que es poderoso eso. Pero esto falta. Totalmente de acuerdo. Más Biblia. Sí, me encanta. Paula. Y más comunión, ¿no? Me viene a la mente la palabra que dice que somos llamados a comunión con Dios. Y yo creo que ese es el principal llamado, ¿no? Entonces a veces estamos buscando añadiduras. Cuando el llamado principal es otro y la búsqueda del Señor, de su reino, de amarlo más, amarlo mejor, y todo lo demás Él lo agrega, viene por gracia, ¿no? Entonces poder descansar en eso, poder ser liberadas, ¿no? Y a causa de esa libertad ya en nuestro corazón, en espíritu, ver la libertad que el Señor tiene para actuar en nuestras vidas y hacer más de lo que nosotros podamos buscar, imaginarnos, pedir, ¿no? Así que eso, comunión con el Señor, el primer llamado realmente que tenemos y a partir del cual fluye todo lo demás. Tal cual. Gracias. Bueno, no sé ustedes, pero yo me siento muy liberada, muy en paz con todo lo que estamos conversando y me gustaría que también sea la experiencia de ustedes en captar sobre sus propias vidas lo que Dios les está hablando sobre este tema de la mujer en el liderazgo de la iglesia. Gracias, ha sido espectacular, muy lindo, muy inspirador. Gracias, Susana de Argentina. Gracias, Claudia. Gracias. De Argentina, Isabel. Paula de Bolivia. Gracias a todas. Próximamente tendremos otras oportunidades para conversar, Dios mediante. Y gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga.